Hola a todos, en este video vamos a cubrir cómo hacer un modelo de regresión lineal simple en R. Entonces vamos a empezar con un ejercicio base, el cual nos va a servir de referencia para poder resolver el problema en R. Entonces el ejercicio dice que se realizó un estudio en un río en Estados Unidos y en ese estudio se deseaba analizar la relación entre el contenido de agua de la nieve que cae en una fecha, el 1 de abril, con la afluencia que se tiene en la cuenca del río medida en pulgadas. Entonces, aquí la variable de respuesta sería esa afluencia de agua en el río, en la cuenca del río. Esa sería nuestra Y, mientras que X se refiere al contenido de agua. ¿Listo? Los datos recolectados se suministran en un archivo .csv. ¿Qué vamos a hacer entonces? Primero, necesitamos leer esa información en R. ¿Cómo lo vamos a hacer? En R se puede leer archivos de muchas formas. Una función es read.csv. Se puede utilizar incluso el asistente de importación. Otra alternativa es utilizar la función file.choose, que nos permite escoger el archivo en el computador. O sea, hay varias alternativas. Normalmente yo utilizo la sencilla, el read.csv, para estos casos. ¿Cómo se vería esa función? Read.csv, y el parámetro es el archivo, file, y el nombre del archivo .csv. Entonces, vamos a hacer esto. Me voy a dirigir entonces a R. Aquí está, previamente instalé un paquete, lo recomiendo porque lo vamos a utilizar más adelante. Lo hice antes para evitar ese tiempo muerto en el video. El paquete se llama car, que nos sirve para algunos de los supuestos que verificamos del modelo de regresión, de los residuales. Entonces vamos a empezar por leer el archivo. Primero, tienes que saber dónde guardaste el archivo, es decir, en qué carpeta está en tu computador. En este caso estoy utilizando R en la nube, AirCloud. Ya yo lo tengo previamente subido, pero repito, lo deben localizar en el computador de ustedes. Una vez lo hayan definido, tengan clara la ruta, lo que deben hacer es ver en la sesión de trabajo, definir dónde está ese archivo, en qué carpeta. Entonces van a escoger aquí en Set Working Directory, Choose Directory, van a escoger en la carpeta en el computador donde ustedes tienen ese archivo. Lo buscan en el escritorio o donde sea que lo hayan guardado. En mi caso la ruta es sencilla, yo creé una nueva carpeta que se llama lab1rls y voy a decir que ahí lo voy a guardar. No van a ver el archivo, ojo, no lo van a ver porque simplemente esto es para definir la ruta. Una vez lo tengan definida, le dan a escoger y ya ven que inmediatamente R en la consola nos muestra el set W, eso es Set Working Directory, y la ruta donde está el archivo de interés. Entonces voy a leerlo y lo voy a guardar. Este nombre es arbitrario, yo voy a decir que voy a crear una estructura de datos, un data frame que se llama datos, le puedo dar el nombre que quiera. Y para eso entonces voy a utilizar la función read.csv para leer el archivo, ¿verdad? Donde el parámetro principal es el archivo. Ahora, el nombre del archivo debe ir en comillas. Mi recomendación, antes de uno escribirlo, ustedes pueden, cuando escriben la primera comilla, si le dan tab, les va a aparecer una lista con los archivos que están en esa carpeta. Si es que hay varios, en mi caso como solamente hay uno, miren que inmediatamente lo reconoció como el único y por eso lo agregó instantáneamente. ¿Listo? Ahora, lo ejecutamos y verificamos que el archivo está bien. Eso se puede hacer de varias formas. Podemos visualizar. Ven que aquí me creó el objeto datos, yo puedo verificarlo. Aquí hay algo raro, ven que me dice que hay una sola variable. 17 observaciones, una sola variable. Eso quiere decir que la importación no se hizo de forma correcta. Entonces yo lo abro, o puedo utilizar la función view, el nombre del objeto, view en mayúscula, y vean que me está agregando dos variables, el nieve y el nivel del río, en una misma columna. Y además vean que aquí hay un punto y coma entre dos valores. Eso quiere decir que no reconoció el parámetro de separación. Entonces, para uno indicarle que el punto y coma es el parámetro de separación, hay un parámetro para esta función de separación, que es el punto y coma. Yo le digo, hey, el parámetro de separación es punto y coma. Lo leo y ven que ahora sí me aparece que datos tiene dos variables. Si lo visualizamos nuevamente, vean que ahora sí lo está leyendo perfectamente. Igual recuerden que es bastante recomendado siempre aplicarle un summary
a un data frame para poder ver, digamos, unas estadísticas descriptivas. Y aquí también se pueden dar cuenta si lo está leyendo bien o no, si lo está reconociendo como un número o no. Vean que aquí me muestra dos columnas y me muestra los mínimos, los máximos, medias, información descriptiva de cada una variable. Lo está tomando como variables numéricas. También lo pueden ver con la estructura. str es la función para ver la estructura del data frame o de un objeto. Y me dice que son dos variables que son numéricas. ¿Listo? O sea que sí lo está tomando correctamente. Entonces, ¿qué sigue? Como todo modelo de regresión, recuerden que lo primero siempre es ver, visualizar si existe una relación lineal entre las variables. Entonces, para hacer un gráfico de dispersión utilizamos la función plot. Hay varias formas de escribirla. Vean que aquí me está sugiriendo x, y. Entonces yo le puedo indicar x es igual a, aquí está la variable nieve, y y igual al nivel del río. Esa es una forma. A mí personalmente me gusta más trabajarlo con un formato de ecuación, que es muy parecido al de la función de regresión lineal que vamos a utilizar posteriormente. ¿Cómo funciona ese formato? Sencillo, yo le digo cuál es mi y, voy a decir nivel río, ese es el nombre de la variable. No se escribe igual en estas ecuaciones, sino que se utiliza la virgulilla o la tilde de la ñ. Entonces voy a enfrentarlo con nieve. Si esto fuese un problema de regresión lineal múltiple, simplemente se suman las demás variables más los siguientes nombres, o incluso nada más agregando un punto, o sea, quitando, yo borraría esta variable simplemente con un punto. Eso indicaría que agregue todas las variables que tengo en el data frame. En este caso la voy a escribir porque es una sola. Ojo, eso es para el modelo de regresión. Entonces ya tengo la ecuación, pero le debo indicar a R entonces dónde están esos, en qué base de datos, en qué data frame están esos datos. Entonces le digo que los datos vienen de un objeto que creamos que se llama datos. Listo, simplemente le digo el origen de esta variable, dónde está. Lo graficamos. Miren que me está saliendo un error, no se alarmen. El error simplemente es porque tengo zoom acá. Y como tengo un zoom, me dice que el margen en bastante, de las figuras es bastante... hay problemas, la figura como que no cabe. Entonces lo voy a correr nuevamente a ver, ahora que agrandé el espacio y ya se puede visualizar. Aquí en esta gráfica vemos una relación, no necesariamente es totalmente lineal, pero digamos que en su gran mayoría de los puntos sí pudiésemos hacer un ajuste lineal, o sea que sí puede ser una aproximación. Ok, ya para hacer entonces el modelo lineal, le indico con la función lm, esa es la función que vamos a utilizar, y esa función la vamos a asignar a un objeto que yo le defino el nombre. Este objeto va a contener todo el resultado de la regresión. En los libros en su mayoría van a ver que lo llaman fit. Repito, esto es simplemente un nombre. Ustedes le pueden dar el modelo que quieran, el nombre que quieran, modelo 1, regresión lineal. Entonces, LM. Le indico ahora sí la ecuación. Y aquí es donde aplica el tema del punto y eso, o si todas las variables las quiero agregar. Entonces la variable y es nivel río. Y la variable x es nieve en este caso. Los datos vienen que es la misma estructura que utilicé para el plot. Y como les digo, si ustedes quisieran agregar más variables acá, simplemente suman y escriben el nombre de las otras variables. Corremos esa línea de comando con control enter o simplemente la seleccionan y le dan correr. Y no pasa nada, simplemente se le dice una asignación a ese objeto. Ahora, si ustedes revisan acá en el ambiente global, van a ver que ya se creó un objeto fit, que es una lista que contiene varios elementos. Ven que aquí están los coeficientes, tabla de los residuales, los fitted values son las predicciones, los y-gorros. En fin, te guarda bastante información acerca de nuestro modelo de regresión. Entonces, ¿cómo podemos ver la información relevante de ese modelo de regresión? Vamos a hacer un summary, que me haga un resumen de ese objeto que creamos fit, ¿verdad? Que tiene toda la información del modelo de regresión. Entonces, aquí ya me está desplegando la información del modelo. Entonces, primero nos da los coeficientes. Recuerden que el modelo de regresión lineal tiene dos coeficientes, beta sub 0 y beta sub 1. Beta sub 0 es lo que conocemos como el intercepto,
Beta sub 1 es como la pendiente que multiplica la variable independiente. La primera columna, bueno, aquí tenemos los nombres de los coeficientes de intercepto y la que está asociada a x. El valor estimado quiere decir que es el valor del beta sub 0, en este caso es 0.72 y beta sub 1 es 0.49. Listo, ese significa esa primera columna de estimación. Después ya viene la desviación estándar. En este caso es de estos betas porque recuerden que estos coeficientes se calculan con información muestral, o sea, los datos que nos daban es una muestra que se selecciona, o sea, estos no son parámetros realmente, estamos haciendo una estimación de los parámetros, por esa razón se calcula un error asociado, una desviación, ¿verdad? Una incertidumbre que tiene esos parámetros y se les hace una prueba T. Esa prueba T que implica, quiere decir, la hipótesis nula para cada fila, es que el beta es igual a 0. Esa es lo que nos dice esa prueba de que el beta es igual a 0. Ahora, ¿qué pasa si se rechaza esa hipótesis nula? Si se rechaza, entonces el beta es diferente de 0, o sea que el beta debe ser incluido en el modelo. Esto es relevante sobre todo para los betas que multiplican variables. Para el intercepto, algunos autores tienen bastante diferencia en ese aspecto si se debe quitar o no el intercepto. Lo vamos a tocar eso más adelante. Entonces, si nos enfocamos en este momento en el beta sub 1, vemos que cuando se hace la prueba T para ver si el beta es equivalente a 0, es igual a 0, o si es diferente de 0, vemos que el valor P, que es esta probabilidad de acá, vean que esto es prácticamente 0. Cuando el valor P es menor que alfa, si nosotros hablamos de un nivel de confianza del 95%, alfa es de 0.05. Si hablamos de un nivel de confianza del 90%, alfa es 0.1. Entonces, asumiendo un nivel de confianza del 95%, o sea, es decir, alfa siendo 0.05, vean que el valor P es menor a 0.05. Como es menor a 0.05, entonces se rechaza esa hipótesis nula de que este beta sea igual a 0. O sea, ¿qué quiere decir eso? Es que si existe una relación entre esta variable de nieve y la variable de respuesta y. Eso es lo que quiere decir. Ahora, si este valor P fuese mayor que alfa, digamos que me da 0.5, me da 0.12, mayor a 0.05 en este caso, entonces quiere decir que esto no se rechaza, que es igual a 0. Por tal razón, esa variable no me serviría para hacer mi modelo de regresión. Entonces, ¿qué me está arrojando esta tabla en este instante? Me está diciendo, hey, el beta sub 1, o sea, el que multiplica tu x, es significativo, o sea, es diferente de 0. Me está sugiriendo que el intercepto en este caso es 0, porque miren que está rechazando, no rechaza que es igual a 0, no lo rechaza. El valor P es mayor que alfa. El valor P es mayor que alfa, no lo rechaza. Entonces, allá viene la disyuntiva si quitarlo o no. En mi caso, yo no lo quitaría, ahora lo menciono por qué. ¿Qué otra información tenemos relevante? Vean estos asteriscos, estos simplemente son, me dice, entre más asteriscos tenga, me está diciendo que la variable es significativa. A partir de que, en función de que me dice en qué intervalo de significancia es significativo. ¿Cómo así? O sea, me dice que, por ejemplo, cuando tiene los tres asteriscos es cuando el valor P está entre 0 y 0.001. Esto es bastante pequeño. Cuando el valor P está entre 0.001 y 0.01 hay dos asteriscos. Y así va disminuyendo el número de asteriscos. Ya cuando el valor P es grande, como en este caso, como en el caso del intercepto, vean que sencillamente no escribe nada porque no es significativa ese beta. El R cuadrado, recuerden que es el coeficiente de determinación que nos dice qué porcentaje de la variabilidad de Y la explica el modelo. O sea, entre más alto sea ese R cuadrado, ese coeficiente de determinación, quiere decir que nuestro modelo tiene un mejor ajuste. Es una variable que va una métrica que va entre 0 y 1 y aquí está dando 0.87. Por valores por encima de 0.8 ya empieza siendo un alto porcentaje de explicación. Entonces, en este caso, digamos que es bueno, cumple con el requisito. Cuando trabajen en regresión lineal múltiple, utilizarán el R cuadrado ajustado, que sí tiene en cuenta el número de variables. Aquí no es significativa esta parte. Oigan, si alguien quiere quitar vean que nos da 0.87, si alguien quiere quitar el intercepto lo puede hacer. La forma de hacerlo es simplemente agregando un 0 más o
agregando un -1 en la misma ecuación. O sea, de cualquier manera lo obtienen. Entonces vuelven a ejecutar el código y el summary y vean que en la tabla ahora ya no aparece el intercepto, solamente el coeficiente asociado a la variable del nivel de la nieve, agua en la nieve. ¿Listo? Y vean que el R cuadrado se disparó de 0.87 a 0.98. Esa es una de las razones por las cuales personalmente no recomiendo quitar los interceptos, porque he notado que hacen sobreajuste. Sobreajuste es algo que trataremos en otras clases, en otros videos. Pero el sobreajuste es algo que no te conviene en tu modelo. Y es un modelo que tiene un buen ajuste con los datos de entrenamiento, pero con datos nuevos no se desempeña bien. Y vean que se disparó el desempeño, pero quizás no es algo verdadero, es algo que puede ser ficticio. ¿Listo? Entonces, personalmente no soy partidario de quitar los interceptos. Sí quito, obviamente, variables que no sean significativas, eso sí, pero el intercepto realmente no, miren que no se multiplica por nada, o sea que no afecta los resultados. Entonces, actualizo nuevamente el modelo con el intercepto y continúo con el análisis. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a graficar entonces los residuales del modelo para ya empezar a visualizar qué tan bueno es ese modelo. Simplemente usamos la función plot que ya conocen al objeto que contiene la información de la regresión y nos va a generar 4 gráficas. Una es de los residuales versus los valores de Y-gorro o de las predicciones. Esta nos permite ver independencia, una gráfica de normalidad para ver si se cumple el supuesto de normalidad. Recuerden que son 3 supuestos: independencia, normalidad y varianza constante. La tercera gráfica, la de Scale versus Location, nos permite analizar homocedasticidad o varianza constante. Y hay una cuarta, que es la distancia de Cook, que es para ver puntos influyentes. Ya las vamos a ampliar un poquito más esas gráficas. Entonces, le damos Plot Fit para que nos muestre esas gráficas de residuales. Vean que aquí me dice que presionemos Enter para que me muestre una por una, son 4. Es posible ver las 4 gráficas al mismo tiempo. Entonces, aquí está la primera, que en el eje Y tiene los residuales. Recuerden que los residuales son los errores del modelo. Es decir, la diferencia que hay entre el Y observado, el Y de la vida real, y el Y gorro, que es la predicción del modelo. ¿Listo? O sea, es lo que da la ecuación que encontramos con este modelo de regresión. Entonces, en esta primera gráfica se observa o se busca analizar independencia. Es decir, si hay algún patrón raro que se observe a lo largo de la gráfica. Uno quiere que estos residuales sean independientes, que no tengan patrones de comportamiento extraños, que yo vea como una U o algún patrón que yo pueda predecir los valores siguientes de los residuales. Cuando se tienen pocos datos, como en este caso, quizás no es muy clara la gráfica, pero recuerden que esto es una etapa de exploración. O sea, uno la utiliza para visualizar, pero la recomendación es que se deben hacer unas pruebas de hipótesis formales para poder verificar estos supuestos. Entonces, en esta primera gráfica vamos a buscar a ver independencia. Voy a juntar a este video una gráfica donde se muestren patrones en los que no hay independencia. Vemos la siguiente gráfica donde presiono Enter, la gráfica normal, donde se tienen o se espera que la mayoría de los puntos se encuentren cercanos a la línea. ¿Listo? Pueden haber algunas desviaciones y hay algunos comportamientos extraños. En algunas veces van a haber como unas heces, por ejemplo, o dependiendo si hay sesgos en los datos, es que se pueden ver unos patrones extraños y que no se cumple la normalidad. Igual más adelante vamos a hacer una prueba de normalidad para verificar la hipótesis. Esta tercera gráfica utiliza los residuales estandarizados y se utiliza más que todo es para analizar variabilidad. ¿Cómo así de que la varianza sea constante? Con pocos datos es difícil de analizar, pero ¿cuál es la idea? Yo voy a ver esta línea de referencia y voy a ver los puntos, cómo se distribuyen alrededor de esa línea. Y yo espero que la dispersión no cambie. Es decir, si yo veo que, por ejemplo, si tuviese aquí unos puntos
concentrados bastante cercanos a la línea, pero de repente cuando la llego aumenta, ya llego a este punto y tuviésemos unos puntos bastante alejados de la línea, eso me sugeriría que se está como ampliando o aumentando la variabilidad o la varianza, ¿listo? Pero en este caso no es tan claro ese comportamiento. Entre una de las causas es que no tenemos muchos puntos para poder ver si existe algún patrón de eso. Pero donde están la mayoría de los puntos se pueden dar cuenta que la variabilidad parece equivalente, o sea, no se ve como un aumento en la dispersión de los datos. Más adelante igual vamos a hacer una prueba de hipótesis para verificar esto. Y la última gráfica es la distancia de Cook. ¿Qué significa esta distancia? Me determina puntos que sean influyentes. Me interesan esta distancia de Cook, sobre todo aquellos puntos que estén por encima de 1. Ven que aquí tiene unas líneas punteadas. Estas para valores mayores a 0.5 y estas para valores mayores a 1. Por abajo y por arriba. Listo. Vean que aquí hay una observación que resulta influyente. Y aquí te da la posición, o sea, la que está en la fila número 9. Esa observación número 9 resulta influyente porque está por encima de 1. ¿Qué significa que sea influyente? Significa que al quitarla o al agregar esa observación en tus datos, te cambia significativamente el modelo. O sea, te cambia los coeficientes, te cambia incluso, o te puede cambiar incluso las variables que son significativas en caso de un problema de regresión lineal múltiple. ¿Listo? Entonces, ¿a qué nos invita esta distancia de Cook? No necesariamente a quitar la observación, te invita a analizar si esa observación, digamos, es correcta o tiene algún problema cuando fue tomada, o sea, revisar esa parte. Y en caso de que todo esté bien, o sea, no necesariamente hay que quitarla, simplemente te está diciendo, oye, este punto tiene bastante importancia en el modelo. Ahora, alguna forma o una forma de disminuir la influencia de las observaciones es aumentando el número de datos. O sea, si aumentamos el tamaño de muestra, se espera que se disminuya el impacto de estos valores influyentes. Un comentario final al respecto. Que una observación sea influyente no quiere decir que sea un dato atípico. O sea, puede que sí, pero no necesariamente es un dato atípico. O sea, yo puedo tener datos atípicos y no necesariamente son influyentes en el modelo. Muy bien, entonces ya hicimos esa primera exploración de los residuales. Hasta ahora no hemos visto nada extraño, sin embargo vamos a verificarlo. Para eso vamos a hacer 3 pruebas de hipótesis. Una es para la normalidad, para la varianza constante y para la independencia. Para la normalidad vamos a utilizar una prueba que se llama Shapiro-Wilks. Para la homocedasticidad, una prueba de varianza constante. Y para la independencia, Durbin-Watson. Estas dos, la función NCB-test y la Durbin-Watson test, son funciones del paquete CAR. Por eso fue que les pedí que lo instalaran al comienzo de la sesión. ¿Listo? Una vez lo instalen, recuerden que lo deben llamar. Lo deben llamar. O sea, lo deben cargar el paquete con library o con la función require. Muy bien, entonces vamos a empezar con Shapiro. Ustedes pueden agregar comentarios, recuerden. Para la normalidad, vamos a hacer el Shapiro.test y se lo vamos a aplicar a fit, al objeto fit. Ven que fit tiene aquí los residuales, o yo le puedo aplicar la función residuals a fit para que lo saque. Entonces le aplicamos la prueba Shapiro. ¿Cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula es que la distribución de los residuales, porque en este caso le aplicamos los residuales, es normal. Esa es nuestra hipótesis nula, que es normal con media 0 y que tiene la varianza igual a SSE sobre n-2 en este caso. Miren que el valor P nos está dando por encima de nuestro 0.05, por encima de alfa. ¿Qué quiere decir eso? Que no se rechaza la hipótesis nula, o sea que no se rechaza de que los datos o los residuales sigan una distribución normal. ¿Qué quiere decir esto? Que se cumple el supuesto de normalidad. Pasamos ahora entonces a las otras pruebas, a la Durbin-Watson para independencia. Ven que aquí ya me la sugiere Durbin-Watson y que es del paquete CAR. Y aquí simplemente le indico el objeto donde está la información de mi modelo de regresión. Lo ejecutamos
La hipótesis nula en la prueba de Watson es que los datos o los residuales son independientes. Son independientes. Cuando vemos el p-value, el valor p está por encima de alfa 0.05, entonces no se rechaza la hipótesis nula de que sean independientes, o sea que se cumple el supuesto de independencia. ¿Listo? Segundo supuesto también se cumple. Independencia. Y el tercer supuesto entonces es el de varianza, el de homocedasticidad o varianza constante. Ese es NCB, eso es Non-Constant Variance, el NCB test. Y se aplica también al objeto fit. Recuerden que fit tiene la información de la regresión. ¿Cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula es que la varianza es constante. ¿Listo? Vean que el valor P está por encima de alfa, o sea que no se rechaza que la varianza sea constante. Se cumplen los tres supuestos. Es posible, y va a pasar, que cuando estén con datos reales no se cumplan alguno o algunos de estos supuestos. Existen técnicas de transformación de datos que quizás permitan que sí se cumplan. Entonces, de referencia los dejo para que revisen material de Box-Cox Transformation. Ahí pueden encontrar, digamos, algunas ideas de cómo transformar los datos, aplicar un logaritmo a las variables a y a x o alguna inversa para ver si ahí sí se cumplen los supuestos. Entonces ya entrenamos el modelo, o sea, conocemos nuestro modelo de regresión. El R cuadrado, digamos, que está por encima de 0.8. Se cumplen los supuestos, los tres supuestos. Ya podemos utilizar el modelo. Entonces me voy a dirigir a la presentación para ver qué predicciones vamos a hacer. Si ya yo quiero hacer evaluaciones del modelo, es decir, utilizarlo, ingresar valores de x, recuerden que x se refiere a los niveles de concentración de agua en la nieve para poder evaluar la afluencia en la cuenca del río. Entonces quiero hacer predicciones con valores de esa x iguales a 15 y 20. ¿Listo? O sea, si los niveles de agua en la nieve son de 15 y 20, son dos valores, ¿cuáles serían entonces los valores esperados para los niveles de afluencia en el río? O sea, los valores de y. Recuerden que en un modelo de regresión podemos calcular intervalos de confianza que son para el parámetro, o sea, son para el valor promedio. Me dice entre qué valor se va a mover el valor promedio con un nivel de confianza. Y también puedo calcular intervalos de predicción. Los predicción son intervalos para las observaciones individuales, para los valores puntuales de mi variable original. O sea que este quizás es más interesante para predecir, como su nombre lo indica. Vamos a ver cómo se hacen estos tres valores. El valor esperado, intervalo de confianza y intervalo de predicción. Ven que ¿qué necesitamos? Necesitamos introducir primero la información de la variable x, o sea, para qué valores quiere hacer la predicción. Y después vamos a utilizar una función que se llama predict. Esa función predict necesita como parámetros el modelo de regresión fit, en nuestro caso, los nuevos datos, o sea, la x que queremos evaluar, y después información del intervalo que quisiéramos construir. Entonces vamos a crear primero los nuevos datos. Esto es una variable cualquiera que estoy creando. Es un data frame. Importante es que el nombre de la variable x sea el mismo, ¿verdad? Entonces yo le voy a decir que nieve. Lo voy a hacer primero para un solo valor, para no confundirlo. Digamos que solamente sea 15. Listo, entonces ya cargué esa información nueva, esa es mi x, con nieve igual a 15. Y ahora entonces voy a hacer una estimación, voy a utilizar el modelo predict. Le doy el nombre del modelo de regresión, o sea, la ecuación, es fit. Le voy a decir, él tiene un parámetro de nuevos datos. Este aquí, los nuevos datos. Entonces yo le voy a decir que tome el objeto que acabo de crear, este, de nuevos datos, new_d. Y solamente con esta información, vean que ya me hace una predicción. Me dice que si el nivel de agua en la nieve, cuando cae en la fecha, en el 1 de abril de 15, entonces se espera
que en promedio, la afluencia del río, el nivel de la afluencia del río, en la afluente del río, perdón, sea de 8.19. Eso es lo que significa ese valor. ¿Listo? Ahora, si aquí le ingresamos dos valores, recuerden que es un vector, entonces necesito el C porque concatena los dos valores, C y el 20. Cargo nuevamente los datos y ejecuto el predict. Vean que me da dos predicciones, una para 15 y una para 20. Listo, me dice que es 8.19 y 10.68 respectivamente. O sea, esto es para hacer la predicción de nada más del valor esperado de Y. Pero si ahora queremos hacer un intervalo de confianza, le agregamos entonces el parámetro de intervalo y le indico qué tipo de intervalo. Entonces hay dos opciones, el confidence para intervalo de confianza. Aquí ya me va a dar el Y, me da el límite inferior y el límite superior. Listo, me está dando dos intervalos porque hay dos X, 15 y 20. 15 y 20. Listo. Y lo mismo se hace entonces para el intervalo de predicción con la misma función, solamente que se cambia el intervalo. En vez de confidence, le digo prediction, lo ejecutamos y me da el intervalo de predicción que normalmente es más amplio que el de confianza. Listo, ven que aquí del segundo X, los límites son 9 y 12 y aquí son 6 y 14. Se amplía el intervalo, eso es normal. El intervalo de predicción en general es más ancho que el de confianza. Listo. De esa manera es como podemos utilizar nuestro modelo de regresión. Es posible cambiar el nivel de significancia. Aquí está la función, el parámetro es level. Se lo defino como decimal. Ahora mismo está en .95, pero si le quiero cambiar el level a .99, o sea 99%, se puede hacer. ¿Listo? Muchachos, esto es todo por hoy en este video. Los invito a practicar lo que aprendieron. En la presentación que está junto a este video va a haber ejercicios recomendados para que puedan seguir practicando. Nos vemos en la próxima ocasión. Que estén muy bien.